Cuando cayó Tenochtitlan, el sistema de comercio e inteligencia más sofisticado de Mesoamérica, el de los pochtecas, desapareció casi de la noche a la mañana. Pero la publicidad en México no murió con ellos, simplemente cambió de forma y empezó a sonar a golpes de tambor en cada plaza pública. Hoy te cuento la historia de los pregoneros, los primeros publicistas oficiales de la Ciudad de México después de la conquista. Con la caída de Tenochtitlan en 1521, la ciudad quedó prácticamente en ruinas. Hernán Cortés tuvo que instalarse temporalmente en Coyoacán mientras se reconstruía la que sería la nueva capital de la Nueva España. Y ahí surgió un problema enorme. ¿Cómo le avisas a toda una población, en su mayoría analfabeta, sobre las nuevas reglas, los nuevos impuestos o simplemente los precios del mercado? La solución, adoptada directamente del modelo de las ciudades españolas, fue nombrar pregoneros oficiales. El primer pregonero de la Nueva España pudo haber sido nombrado por el propio Cortés, aunque su nombre se perdió en documentos que no sobrevivieron. El primer pregonero, cuyo nombre sí quedó registrado, aparece en las actas del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1524. Estos hombres eran funcionarios públicos designados oficialmente por el Cabildo. Salían a las plazas y portales de la ciudad y, usando el golpeteo de un tambor para llamar la atención antes de hablar, anunciaban en voz alta todo lo que la población necesitaba saber. Y aquí está lo interesante. Los pregoneros no eran solo publicistas en el sentido comercial. Eran, al mismo tiempo, el periódico, el bando oficial de gobierno y el anuncio comercial, todo en una sola persona. Anunciaban los nombres de los inspectores de mercado, el contenido de nuevas ordenanzas, las fechas en que se ejecutarían castigos públicos, prohibiciones diversas, y también los precios oficiales de productos como el maíz, el trigo y la carne. Es decir, si querías saber cuánto costaba el maíz esa semana, no consultabas un anuncio impreso. Escuchabas al pregonero en la plaza. La razón de fondo es simple. En esa época, la escritura estaba reservada casi exclusivamente a nobles, sacerdotes y comerciantes. El resto de la población, la inmensa mayoría, no sabía leer. Así que si el gobierno quería que una orden llegara a todos, sin excepción, la única forma confiable era que alguien la dijera en voz alta, en un lugar público, frente a la mayor cantidad de gente posible. El tambor cumplía una función muy específica. Era la señal sonora que le decía a la gente: detente, algo importante está a punto de anunciarse. El equivalente colonial de un jingle o un sonido de marca. Si lo piensas, el contraste con los pochtecas es enorme. Y ahí está la parte más interesante de esta historia. Los pochtecas operaban en las sombras, comerciaban discretamente, recopilaban información en silencio, y su poder venía de moverse sin llamar la atención. Los pregoneros hacían exactamente lo opuesto. Su trabajo era hacer el mayor ruido posible, en el lugar más público posible, para que absolutamente nadie pudiera alegar que no se había enterado. De la publicidad discreta y estratégica del Imperio Azteca, a la publicidad gritada y oficial del Imperio Español. Dos formas de poder, comunicándose de maneras completamente opuestas. La lección aquí es sobre algo que sigue siendo cierto hoy. La forma en que comunicas un mensaje depende completamente de cómo consume información tu audiencia. Si tu público no puede leer, no le mandas un anuncio impreso. Si tu público está todo el día en la calle, no le hablas desde una oficina. Los pregoneros entendieron esto hace 500 años, sin ningún estudio de mercado, solo observando cómo vivía la gente real de su época. Así que la próxima vez que pienses que la publicidad en la calle es un invento reciente de las agencias de OOH, recuerda que en México ya se hacía hace 5 siglos, a puro grito y tambor. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, porque seguimos completando, capítulo por capítulo,
toda la historia de la publicidad en México. Nos vemos en el próximo video.